historia del pensamiento económico, sigo haciéndole la secuencia a la profesora de la Biblia por unos días. No hay evaluaciones en esta materia hasta después de las vacaciones. Por cierto, se me olvidó decirles antes que en caso de que tengamos algunas conferencias durante el periodo de verano, durante las vacaciones, les avisaríamos por correo electrónico. Inviten gente porque las conferencias son abiertas al público, van a estar donde sea. Pero la asistencia obligatoria a lo que se refiere es que si no pueden ir, deben ver los videos de las conferencias. Inclusive, puede ser en la Universidad Monte Ávila, estaba marcando me fui para donde no era. Ya va. El pasado hubo una en la librería Lugar común. Muy buena, algunas de estas también las vamos a utilizar para este programa. Bueno, de acuerdo, entonces en historia del pensamiento económico, por cierto, todos tienen claro porque algunos llegaron tarde, porque va para el examen de fundamentos de teoría de la próxima semana, ¿verdad? Sí. Todos saben claramente. ¿Perdón? La segunda y la tercera clase, básicamente los temas de empresarialidad y acción humana y empresarialidad. Excelente. Quiere decir entonces que todos deben sacar 20. Yo aspiro a sacar 20. Y si no lo logra, quedar muy cerca. Si no logro cumplir esta aspiración y quedar muy cerca. De acuerdo, miren, esto no es para asustarlos, es todo lo contrario en realidad, porque ustedes, yo he notado que ustedes sí están haciendo su lectura. De acuerdo. A finales del siglo XIII, dime, así las cosas. Hablamos de historia del pensamiento económico. La semana pasada, el profesor de la Biblia, que es el profesor de la materia, les hablaba de cómo se había desarrollado el pensamiento económico hacia el desarrollo de la escolástica, el pensamiento económico previo a Adam Smith, el pensamiento económico a los principios de la cristiandad, los padres de la iglesia, San Agustín, y por supuesto se concentró, lógico Rafael, en Santo Tomás. Santo Tomás Santo Tomás reconstruye, o sea, reintroduce el pensamiento aristotélico de Occidente, lo cual fue de enorme importancia. Ya decía más en serio, es que la reintroducción de la lógica aristotélica, ¿qué es lo que se reintroduce con Aristóteles? Muchas cosas que creía Aristóteles que estaban equivocadas, ¿no? Claro, también se reintroduce eso, pero lo fundamental de la reintroducción de Aristóteles es que Aristóteles fue el primer gran sistematizador de la lógica. O sea, Aristóteles fue el primero que formalizó la lógica. La primera estructura lógica formal que conocemos es la lógica aristotélica, que todos la conocemos por tres principios muy básicos, ¿no? Que son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Hay otras formalizaciones lógicas, ¿sí como no? Claro que hay otras formalizaciones lógicas. Ahora, para trabajar en el mundo de la acción humana, estas otras formalizaciones lógicas no son particularmente útiles. La lógica aristotélica es la que nos resulta más utilidad. Para ciertas cosas sí son útiles, pero ya son problemas de un grado de complejidad muy alto. En todo caso, y esto sí es importante, la reintroducción de la lógica aristotélica por Santo Tomás trajo la capacidad de razonar sobre problemas económicos desde el punto de vista lógico. Pero también trajo un problema, ciertas ideas que tenía Aristóteles sobre economía. Y la más terrible de todas fue la equivalencia de intercambio. La equivalencia de intercambio es un desastre que ha llevado muchísimos problemas de economía y sí, bueno, por ver Aristóteles. Ahora, el profesor nos dejó más o menos por el finales del siglo XII, principio. Bueno, a finales del siglo XIII, a finales del siglo XIII sucedió una de las discusiones más importantes de la historia del pensamiento, no solamente de la historia del pensamiento económico, la historia del pensamiento. Y en aquella época, por supuesto, en el mundo de la cristiandad medieval, fue una discusión entre teólogos. Entre John Duns Scott, británico, profesor de Oxford, por
otro teólogo, más tarde en la Universidad de París, al cual llamamos Escoto. ¿Cómo? Escoto. Juan Escoto. John Duns Scott. Juan Escoto. Con no de origen, Escoto, vaya, ya desde Tomás de Aquino había dicho que la propiedad ni la propiedad privada ni la propiedad comunal constituían una propiedad necesaria al estado de naturaleza, es decir, que la propiedad era una convención. Posteriormente, filósofos aristotélicos y teólogos aristotélicos posteriores van a decir que no, que sí es natural en el sentido de ley natural de Aristóteles. Pero, tanto Tomás dice que es una convención. Escoto, por el contrario, sostuvo que el estado natural de inocencia, tanto el derecho natural como el divino, decretan que todos los recursos sean posesión común, lo que excluye la propiedad privada o el dominio. En este supuesto comunismo primitivo y idílico, cada persona tomaría lo necesario para hacerlo común. Vaya, Escoto es el primero que introduce, hasta donde sabemos, en el pensamiento occidental y cristiano, la famosa idea del comunismo primitivo. Él la introduce como un elemento de derecho natural. El derecho natural y divino dicen que los medios van a ser comunes, la propiedad privada es anatema, es malvada, es terrible. El problema es que no hay forma de sostener eso ni en la lógica de la ley natural, tal y como la entendían los tomistas, ni hay forma de sostener eso en teología. Porque por donde quiera que trates de agarrarte en la Biblia no vas a encontrar soporte para esa idea. No vas a encontrar ni un versículo que te permita decir que el comunismo primitivo. No hay forma de encontrar eso en los evangelios. Claro, ¿de dónde viene esto? Esto viene de los franciscanos. ¿Recuerdan? Francisco de Asís, la pobreza. Los rigoristas franciscanos, Francisco de Asís, que es el fundador, no era tan rigorista como lo pinta. O sea, vivía una vida de pobreza extrema, pero en el sentido estrictamente material. Eso no significa que comía mal, ni yo no vivía por ese extremo. Los franciscanos comenzaron a tener una discusión muy interesante porque, partiendo de esa idea de Escoto, comenzaron a desaprobar la idea de la ética racional y de la ley natural misma. La ley natural no puede ser descubierta por la razón. Hoy en día, nosotros pensamos, como veíamos en la clase anterior, todos los días, que efectivamente la razón tiene límites, ¿cierto? Tiene límites, la razón no lo puede descubrir todo. Por ejemplo, si existe Dios no puede descubrir la ley divina. Hasta ese punto no. Pero sí puede llegar muy lejos. Es la herramienta más poderosa que tienen los seres humanos, la que nos permite sobrevivir. Es decir, por ejemplo, la razón sí puede descubrir no solamente la ética humana, sino la existencia de ética de cualquier especie. Todo lo que es bueno para la supervivencia de la especie es la ética de una especie. ¿Se acuerdan que lo hablábamos antes? Bueno, la razón es una herramienta poderosísima. Entonces, la razón, la capacidad de descubrir ética a partir de la razón es algo casi indiscutible. Estos tipos comienzan a discutirla porque ellos quieren decir desesperadamente que ellos quieren despojar. Les voy a contar una historia que no aparece en el libro. Ellos estaban empeñados en despojarse de la propiedad. Los franciscanos. Pero el problema es que no pueden despojarse de toda la propiedad. Entonces les ocurre la brillante idea de separar las características del propietario. ¿Sí? Uso, disfrute, abuso. No. Ellos dicen que ellos se van a separar de una parte de la propiedad, pero no de toda la propiedad. Ellos pueden ser dueños de una iglesia, que pueden ser dueños de un monasterio, pero eso no es riqueza. Entonces, claro, todo ese esfuerzo artificial por tener una base, seguir teniendo una base material y no vivir como anacoretas y decir que son inmensamente pobres, en vez de tomarlo como una acción de conducta individual de cada monje. Es decir, mira, vivimos en un templo, vivimos en un monasterio, que si vamos a sacar la cuenta, pues esto es un capital, pero dentro de ese monasterio, pues cada quien tiene un solo hábito de humilde pobreza, lo usa mismo toda la vida. Pues no, esa no es la solución. Se les comienzan a ocurrirse las soluciones intelectualmente bastante sofisticadas, como que van a separarse de algunas de las características de la propiedad, pero no de todas.
Y ahí viene una de ahí nace el nominalismo como teoría de pensamiento, y de ahí nace el iuris et potestas. Lo que yo acabo de decir en latín, me falta que son abogados. Sí. Lo que yo acabo de decir en latín, que es casi que un principio jurídico, es una monstruosidad para el derecho. O sea, iuris et potestas. El derecho es el poder, o el poder es la fuente del derecho, es una monstruosidad. Bueno, eso fue una de las cosas que se sostuvo durante esa polémica. Iuris et potestas. No me puedo despojar de parte de la propiedad porque es mía y me da la gana. Bueno, esa discusión verdaderamente brillante, tiene cosas curiosas. Por ejemplo, ustedes recuerdan quién dice que si yo tengo dos problemas, la solución más simple, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es una de las puntas de esta discusión. Y la otra punta de esta discusión es alguien que mucha gente no se ha dado cuenta de el tamaño de gigante intelectual que tenía Ockham enfrente, que es nada menos que Juan XXII, el Papa Juan XXII. Juan XXII es un Papa que hay que tomárselo muy en serio. ¿Qué pasó? Cuando los franciscanos, con Guillermo de Ockham a la cabeza, comienzan a sostener lo que ellos sostenían en aquel momento, Juan XXII les responde con una bula que se llama Cuiabit Reclus. Y la bula sostiene varias cosas. Primero, el dominio de Dios sobre la tierra se refleja en el dominio de propiedad del hombre sobre sus posesiones materiales. Los derechos de la profesión no son un producto de la ley positiva o la convención social, sino que se fundaran en la misma naturaleza humana y son creadas por ley divina. O sea, se pasó por delante a Tomás de Aquino y dijo, no. Convención nada. O sea, la propiedad está en la propia ley natural. Así que no te puedes despojar de la propiedad. Es decir, no puedes, o te quitas toda la propiedad o mantienes toda la propiedad. O sea, o te vas o te vas del monasterio o te vas del monasterio o admites que es tuyo. Exactamente. Mira, pero que el usufructo, pero si es usufructo no es tuyo. No te puedes despojar de la propiedad. La propiedad es propiedad. O estás embarazada o no estás embarazada. No cabe la posibilidad de un punto intermedio. Bueno, estoy simplificando mucho porque la discusión es más compleja, pero el hecho de que Juan XXII haya dicho que la propiedad forma parte del derecho natural y por lo tanto de la ley divina, va a tener, eso fue en el siglo XII, va a tener consecuencias gigantescas. Porque si la propiedad es una mera convención social, entonces en la antropología filosófica cristiana, que se va a seguir desarrollando, la propiedad, que es indispensable para el sistema de mercado, no es más que una mera convención social. Y el sistema de mercado es un sistema convencional, ¿correcto? ¿Me explico? Es decir, es algo que es producto de la voluntad, algo artificial. Pero si la propiedad es natural, está en la ley natural, entonces todo ese sistema de mercado es un sistema natural. O sea, no tiene alternativa. Forma parte de la ley natural y para los creyentes de la ley divina. La diferencia entre las dos cosas es gigantesca. Y eso lo está diciendo uno de los papas, que es uno de los mayores intelectuales de su época, pero además es el papa, es decir, una bula. Sí, pero es que además de eso, el problema es que Guillermo de Ockham podrá ser un gran y muy reconocido teólogo, pero está sometido a un principio de obediencia. Él podrá patalear, discutir y decir, pero en el momento en que el informe 22 se lo plantea como un asunto dogmático, porque es que no es por casualidad que Juan XXII le responde esto forma parte de la ley divina. Le responde esto forma parte de la ley divina porque está dando una respuesta dogmática, a la cual Guillermo no puede oponerse. Puede razonarla, darle la vuelta, buscar, pero no puede oponerse, está sometido a la autoridad de la iglesia. Ahora, si él hubiera dicho, forma parte de la ley natural en un sentido
sería discutible, el Señor acá puede discutir todo lo que quiera, pero no se lo dijo así. Le dijo, forma parte de la ley divina, lo digo yo Juan 22. Fin de la discusión. La única persona que puede discutir eso es el siguiente Papa. Bueno, así las cosas, si los derechos de propiedad son naturales, se extienden hasta donde fíjense qué cosa tan interesante, dice Juan 22. Si los derechos de propiedad son naturales, él acaba de afirmar que lo son, se extienden hasta donde lo hicieran las acciones del hombre en el mundo material. O sea, ¿cuál es el origen y la extensión de ese derecho natural sobre la propiedad? La acción humana. ¿Te das cuenta? Es curioso, ¿verdad? Juan 22, 1329, Bula Papá. Bien, esta discusión fue tremenda. Entra Richard Middleton, entran muchísimos en la gran discusión, y una de las y eso va a llevar a una cosa sumamente curiosa. Yo creo que es una de las más grandes paradojas de la historia del pensamiento económico y en cierto sentido de la teología. Recuerden que estamos en una época en que ciencia, economía y teología son inseparables. Todavía estamos en el mundo de la cristiandad. Si alguien tiene dudas de lo que significa la palabra la cristiandad en términos históricos, le preguntan a Ana. No, pero es que es como decir hoy en día la Unión Europea. No, en realidad no. Es como decir hoy en día la civilización occidental. Todos tenemos claro lo que significa la civilización occidental, aunque cada quien tiene su interpretación. Pero en aquel tiempo, la civilización occidental es la cristiandad. Eso no es simplemente la creencia de la religión, es toda la visión del mundo que tiene esa civilización. Bueno, el punto importante entonces, les decía yo que una vez la realizó un fraile franciscano rigorista de Provenza, que se llamaba Pierre-Jean Olivier, de oliva, de aceituna. Pierre-Jean Olivier es uno de los tipos más fascinantes de la historia del pensamiento económico, porque déjenme decirles lo que pensaba Pierre-Jean Olivier, que era un franciscano rigorista, partidario de la pobreza absoluta, seguidor de Ockham, que debe despojarse de la propiedad. Pero sin embargo nos dice, en dos tratados sobre los contratos, uno sobre la usura y el otro sobre las compras y ventas, él dice que el valor económico venía determinado por tres factores: raritas, virtuositas y complatibilitas. Tres factores. ¿Qué es el raritas? La escasez. La escasez es una de las fuentes del valor económico. La utilidad es lo que se llama virtuositas. Es decir, el valor es una combinación de utilidad y escasez. ¿Eso lo he conocido? Bueno. ¿Y qué es el complatibilidad? Bueno, lo que pasa es que hay un detalle muy importante, que no lo hemos seguido utilizando, pero que tiene sentido. Y es que Olivier lo que separa la utilidad en dos partes. O sea, Olivier lo que dice es que la virtuosita es la utilidad objetiva del bien. La utilidad del bien como objeto. La capacidad que tiene ese objeto, la capacidad conocida en este sentido subjetivo del bien de servir para algo. ¿De acuerdo? Y la complatibilidad es la utilidad subjetiva en sentido estricto. Esta es otra forma de decirlo hoy en día. Uno podría explicarlo diciendo que la virtuosidad es la utilidad intersubjetiva conocida. Todos sabemos que esto sirve para tal cosa. Mientras que la complatibilidad es la percepción de utilidad subjetiva de cada sujeto individual. ¿Me explico? O sea, ¿qué tanto me complace a mí es la utilidad de este bien? La utilidad es estrictamente subjetiva. Un escolástico no podía explicar la utilidad subjetiva de otra forma, sino dividiéndola en esos dos factores. O sea, no había otra solución, y sigue siendo una solución intelectualmente inteligente. Pero te lleva entonces a que el valor es una combinación de utilidad y escasez. Y la fuente fundamental del valor, porque Olivier lo dice estrictamente, no es no es la virtuosidad, sino la complatibilidad. Es decir, y con Olivier. ¿Qué pasa entonces? Olivier
nos está señalando algo de enorme importancia, y es que la utilidad es subjetiva y es una combinación, o sea, es una relación, no una combinación, es una relación de, que el valor es subjetivo, corresponde a cada sujeto, y es una relación de utilidad y escasez que cada sujeto realiza. Claro, también él dice, claro, para que exista utilidad subjetiva, tiene que existir utilidad objetiva en el objeto. Hoy en día no lo plantearíamos así. Vale. Sí, correcto, pero hoy en día no lo plantearíamos así, pero de nuevo, retrocedan al pensamiento escolar. O sea, para él poder llegar al complatibilista, él tiene que decir, sí, pero es que el objeto tiene que tener una utilidad por sí mismo como objeto, o sea, tiene que servir para algo, y eso lo seguimos diciendo los economistas. O sea, tiene que tener una utilidad conocida para que le demos una utilidad subjetiva. Sí. O sea, eso lo seguimos diciendo, exactamente igual que como lo decía Olivier. Pero ¿qué pasa? Que hacemos lo mismo que él hacía, le pasamos de largo esa utilidad conocida y decimos, y la clave de todo es la utilidad subjetiva que le da a cada sujeto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, damas y caballeros, en el siglo XIII, Jean-Pierre Olivier descubrió el valor subjetivo. Y estuvo a esto de solucionar el problema del valor marginal. O sea, así es de tipo. Claro, lo que pasa, de hecho, miren esto que dice Olivier. Olivier dice, por ejemplo, que él resuelve un problema que no resolvieron los economistas clásicos británicos. La paradoja del valor. La paradoja del valor es lo que vuelve locos a los británicos, a los ingleses de la economía clásica, porque ¿por qué vale más el oro que el agua si el oro es menos útil para la vida humana que el agua? Porque el oro es abundante. Pero para poder resolver ese rollo, crean lo de el valor de uso y el valor de cambio. Es una solución insatisfactoria, o sea, soluciona el problema, pero es una solución insatisfactoria. Hasta que posteriormente va a llegar la economía subjetivista y marginal, con la escuela austríaca, por supuesto también con Jevons, y con Raymond Barber. Pero, y esto es lo más importante, Olivier tiene una solución mucho más inteligente, para su época, que la acaba de hacer posteriormente. Olivier dice, el agua, aunque necesaria para la vida humana, es tan abundante y fácilmente accesible que concita un bajo precio en los mercados, mientras que el oro es mucho más escaso y por lo tanto más valioso. La utilidad de la determinación del precio no es absoluta, sino relativa a la oferta. ¿Recuerdan? Por un lado está el raritas y por el otro lado está complatibility. ¿Qué tan raro es? ¿Qué es más raro? ¿El agua o el oro? ¿Qué tiene más raritas? El oro. Ahora una pregunta, ¿ambos tienen compatibilidad? Sí, por supuesto que ambos. Supongamos, por ponerme a hacer ejemplos pseudo matemáticos, supongamos, únicamente efectos de seguir el racionamiento, que ambos tuvieran el mismo compatibilidad, porque sería imposible determinar, y eso lo sabía Jean-Pierre Olivier. Pero supongamos que ambos tienen el mismo compatibilidad en el caso de un sujeto específico. Entonces, ¿cuál sería el de mayor valor? El de más raritas. ¿Cierto? Para que algo que fuera raro, muy raro, no tuviera valor, ¿qué tendría que reducirse a cero? Compatibilidad. Su utilidad. Gracias. Entonces, así las cosas, ante estos marcadores míos de reciclaje ecologista, el asunto es que esa explicación que ya da Jean-Pierre Olivier en el 13, en el siglo XIII, es la explicación a la que vamos a llegar en la economía a finales del siglo XIX. Es impresionante. ¿Quiénes eran los propietarios en el siglo XIII? Los propietarios en el siglo... Eso es una pregunta muy interesante, pero dame un segundito para que vayan a donde vamos a llegar por aquí. Porque a lo mejor tú tienes una visión, no sé, pero no quiero desviarme. Mira, entonces Olivier indicó correctamente esa solución. Olivier es, además, por si todo esto les parece poco, parece ser de verdad el fundador de la escuela austríaca. No lo es. Pero es que Olivier, además, es el primero en utilizar el término capital. Capital. El señor Olivier explica que el fondo de dinero invertido es diferente a cualquier fondo de dinero. O sea, el dinero invertido en una empresa, o sea, el dinero puesto a producir,
constituye capital. Mientras que el dinero no puesto a producir es inerte, ¿se acuerdan? Toda esa teoría de Aristóteles. Esto es interesante. Oliví comenzó a definir capital. Capital como el conjunto de bienes, incluido el dinero que sirve para producir otros bienes. Y venga que la definición con los esfuerzos de Oliví van a coincidir después con los de Menger y con los de Bombaver y con toda nuestra teoría del capital. Y este no siglo XIII, hombre. Pero es que además lo tremendo no es eso. Lo tremendo es que vuelvo a... Sí, no, además es franciscano rigorista. Pobre. ¿Sí? O sea, pobrista, partidario de la pobreza absoluta. Y el tipo entiende más que cualquiera acerca de cómo funciona la economía capitalista. ¿Sí? Pana de Don Periñón. Don Periñón era... Bueno, pero a mí por ahí. Bien, ¿qué pasa? Pues hay un problema grave con Oliví. ¿Por qué casi nunca oímos hablar de Oliví? Bueno, primero porque todos los que fueron pensadores católicos previos a la historia del pensamiento económico escrita por, recuerden todo el conflicto intelectual de los protestantes, los católicos, pero el punto es que más allá de eso hay un problema también dentro del mundo católico. Y es que Jean-Pierre Oliví fue declarado hereje. No lo quemaron. No, pero los libros sí. Y sobrevivieron pocos. ¿Okay? Pero es que además Oliví era un tipo muy cercano a la persona y a las ideas de Joaquín del Fiore. ¿Okay? Y Joaquín del Fiore es uno de los un eremita místico cristiano calabres que es el verdadero fundador del comunismo. El punto es que del Fiore es alguien que desarrolla, es el primer gran teórico de las teorías milenaristas colectivistas. Es el primero de los grandes teóricos conocidos de esta idea. Y Oliví es muy identificado con las ideas de los joaquinistas. Entonces, claro, a él lo acusan y lo condenan por herejías joaquinistas. Ahora, es tremendo que alguien que es condenado por la herejía joaquinista es más de economía lo que sabía, Oliví. ¿Qué pasa? Lo siguiente que va a pasar es que por aquí nos nace nuestro profesor Rothbard una digresión histórica sobre ciertos eventos. Él nos dice que hay una gran depresión en el siglo XIV. En el siglo XIV la economía de la cristiandad se desmorona, cae la población y cae la economía. Y eso lo negaban tercamente los historiadores. No, eso no es verdad. No puede ser verdad. Básicamente porque lo negaban, porque no tenían una teoría que lo explicara. Claro, él menciona, bueno, Armando Sapori, Roberto Sabatino López y muchos otros fueron sistemáticamente demostrando que sí, o sea, sí cayó la población y sí cayó la economía y sí cayó la producción y hubo un retroceso fenomenal en el occidente cristiano en esa época. Cayó la población por la epidemia. Por la epidemia. Ahí viene la gran discusión, es que la peste negra no parece ser la causa fundamental, o sea, más bien parece que la caída de la economía y en la caída del nivel de vida de la población parece haber ayudado a que surja y se expanda la peste negra, la peste bubónica. O sea, para que se entienda una epidemia de peste bubónica tienen que haber ciertas condiciones materiales, sin las cuales es muy difícil, y no es cierto que la Edad Media era tan sucia como la pinta, o sea, hay algo raro. Sí, bueno, si se extiende desde China, pero hay algo raro. Y además hay otro rollo con lo de la peste negra. La peste negra sigue reapareciendo todas las décadas durante un siglo. ¿Qué está pasando? Sí, es verdad, la peste negra se echó al pico el 30% de la población, pero es que ya antes de la peste negra se había reducido muchísimo la población, y es demostrable, y había caído la actividad económica. La peste negra parece haber sido casi como la guinda del pastel que terminó de hacer desastre. Bueno, esta es la primera explicación interesante, la peste negra. Más allá, hay otra explicación que es la que da Rothbard, es anarcocapitalista, creo que todos lo saben, que por supuesto, para los anarcocapitalistas, el Estado es la materialización del mal. La materialización, o sea, el mal se transforma en materia en el Estado. El diablo materializado. El Estado ya...
por supuesto. De hecho, el creador del concepto del Estado. Bueno, y esto quizás sea un poco excesivo, pero en todo caso es cierto que el Estado es fundamentalmente la entidad de fuerza. Y en esa época es cuando comienza a surgir lo que posteriormente va a ser el Estado moderno. La cristiandad comienza a debilitarse, el mundo feudal comienza a debilitarse, porque claro, hay una cosa que no menciona Robert, y es que la cristiandad pasa por dos etapas. La etapa del imperio carolingio, Carlomagno, y Luis el Piadoso, pero eso es muy breve. O sea, este poder centralizado del imperio, que llega a ser de verdad, a tener nociones totalitarias del mundo cristiano a partir del emperador, se enfrenta rápidamente al Papa. Al principio los papas pierden, contra Carlomagno y contra Ludovico Pío no había nada que hacer, pero rápidamente el Sacro Imperio Romano Germánico se convierte en una estructura medieval muchísimo más débil, enfrentada a un papado muy fuerte. Hay un equilibrio de poderes entre el imperio y la iglesia, y dentro del imperio las fuerzas feudales se vuelven enormemente poderosas, como no lo eran con Carlomagno y con Ludovico Pío. Entonces, lo que llamamos el feudalismo es un sistema, suena extraño lo que voy a decir, pero es verdad, es un sistema de equilibrios de poder. Es un sistema de unos poderes enfrentados a otros. Sí, yo sé, poderes de hecho espantosos, pero poderes enfrentados unos a otros. El poder de un duque está sometido al poder de sus condes. El poder de sus condes está sometido al poder de sus auditores. Entonces, y hacia arriba, el del emperador, y el emperador es del obispo, el conde es del obispo el papa, el emperador el papa el emperador puede lanzar una guerra contra las tierras que gobierna el Papa puede excomulgar al emperador. Los poderes tienden a frenarse unos a otros. Y además, orden espontáneo de poder. Orden espontáneo. Y además, recuerden que ha venido surgiendo la teoría del derecho natural. Los gobernantes no pueden hacer lo que les dé la gana de forma legítima. Y el poder sin legitimidad es el poder desnudo. ¿Cuál es el problema del poder desnudo, carente de legitimidad? Que necesito tener un tipo con un palo vigilándolo a cada uno de ustedes, porque lo que el tipo se voltee, ustedes ya no van a obedecer, porque no consideran legítimo ese poder, ¿me explico? O sea, o por activo, o porque yo estoy de acuerdo con el poder, o por pasivo, yo necesito que el poder tenga algún grado de legitimidad, porque si no ejercerlo es costosísimo. Por eso costó tanto que Alemania se convirtiera en Estado-nación, porque viene esa estructura del Sacro Imperio Romano y... Sí es una nación, pero el Estado alemán es la cosa más artificial y hegeliana del mundo, porque es que no fue un Estado nunca. Entonces, tenía que ser Otto von Bismarck, pero además no es el Estado alemán, es el imperio de Prusia conquistando a los principados alemanes y sometiéndolos al imperio prusiano, y además muy grosera y muy mal educadamente, de forma bastante imperialista. Pero bueno, eso va a suceder muchísimos años después. Nosotros estamos en un periodo en el cual algunos historiadores parecen haberse olvidado la peste negra, y se olvidaron de la guerra de los 100 años. Ya va. O sea, estamos en un periodo en el cual comienzan a suceder una serie de cosas en el grado de violencia, de guerra, de surgimiento del Estado, de imposición de nuevos impuestos, de enfrentamiento armado dentro de la cristiandad, que antes era en esos enfrentamientos armados, pero más tranquilita, se vuelve endémico casi a los niveles que tuvo el mundo de la Edad del Bronce. O sea, esta parte de la Edad Media es el grado de violencia, la guerra de los 100 años. O sea, uno lo dice fácil, la guerra de los 100 años no es un chiste, ¿sí? Duró 100 años. Bien, ¿qué ocurre entonces? Robert nos dice, hay un surgimiento del poder del Estado. Y el Estado comienza a debilitar al poder de la Iglesia. ¿Cierto? No es mentira. Combinen eso con resultados con problemas como la peste negra y verán que tendría que venir una caída brutal. Pero entonces Robert encuentra una cosa que casi nadie ha visto. Y es a nuestro amiguito Felipe el Hermoso. ¿Saben quién fue Felipe el Hermoso, no? Fue de Francia. Felipe el Hermoso, todo el mundo se acuerda de Felipe el Hermoso porque Felipe el Hermoso se echó el pico a los templarios. Y claro, los templarios, la leyenda de los templarios, qué sé yo, y me va a decir algo más Hermanas y Acero, es un libro serio. No, podré estar de acuerdo con algunas cosas, pero además tiene una teoría una hipótesis
extraordinaria y casi seguramente correcta. Pero habla de literatura, John Brown. Todo el mundo debe hablar de los templarios es por John Brown. Sí, no olvidé la cosa. Sí, los templarios que son los Illuminati. Bueno, no, este cuento no es así. Los templarios son una orden, de monjes guerreros de la cruzada, y como todas las órdenes monásticas de su época son una corporación. Los bancos de la Edad Media son las órdenes monásticas. Todo el rollo gigantesco, del cual vamos a hablar hoy si nos da tiempo, todo el rollo gigantesco de la usura se debe a que quienes defendían la usura respondían siempre lo mismo a todo lo que decían los antiusureros. Pero es que la iglesia presta con interés. O sea, los bancos eran las órdenes monásticas. Bien, los templarios tenían mucha plata, acaban de regresar de las cruzadas. Y el rey Felipe quería dinero y fue a buscarlo donde había. Estaban prestando y no pagaba, y entonces bueno, no se declaró fuera de la ley, forzó a los obispos a declarar los herejes, dijo que adoraban a Baphomet, y le quitó los reales y los mató. Pero es que Felipe el Hermoso no se conformó con eso. Felipe el Hermoso hizo algo no tan cruel, pero todavía más destructivo, que puede destruir las ferias de champaña. Y eso lo menciona Rota. Porque ¿qué eran las ferias? Las ferias eran mercados internacionales donde venían mercaderes de todo el mundo a realizar transacciones y contratos. De hecho, no es como la gente piensa que llegaba un tipo con una carreta. Sí, eso pasaba también a pequeña escala. Pero es que el problema es que venía un tipo que no venía a vender el dinero, lo de la carreta, sino que traía la carreta como muestra. Y firmaba un contrato de una operación internacional y después iban a mandar 5 barcos. O sea, me explico, en las ferias se hacía comercio internacional a gran escala, se pactaban negocios a gran escala, se desarrollaron las cartas de crédito, se desarrollaron los cheques, se desarrollaron una cantidad de cosas que son la clave del capitalismo moderno. En las ferias comerciales de la Edad Media, en los burgos independientes de los condados, en los que se echaron al pico las leyes anticomerciales de Carlomagno y Ludovico Pío y los que vinieron después. Eso eran las ferias. Las ferias eran el libre comercio de la época. Y se habían desarrollado en los burgos, fuera del territorio de los reyes y los señores y del emperador, bajo protección de ciudades libres, bajo protección de zonas, bajo algunos señores que eran tolerantes con el comercio porque eran pobres y necesitaban plata, etc. Y el rey Felipe se echa al pico la feria más importante del mundo. Es como si el presidente, si mañana gana Trump las elecciones y cierra la bolsa de Nueva York. Literalmente eso. Bien, así las cosas, acaba con los templarios, lanza levas confiscatorias contra los judíos, y bueno, qué fácil. No contento con eso, inició un pequeño problemita por allá por 1290 que se convirtió en la guerra de los 100 años. En fin, ¿qué les puedo decir? No, eso sí, o sea, todas las mujeres decían que siempre era el Brad Pitt de su época. No lo llamaban Felipe, lo llamaron Felipe el Hermoso, no Felipe el Bueno, ni Felipe el Generoso, ni Felipe el Blandengue, o sea, el Hermoso. Cruel, terrible, espantoso, pero se veía muy bien. Bien, Europa se estanca con la pandemia de la peste negra, la bubónica, tuvo carácter recurrente, y pasan cosas muy interesantes. Y ahí comenzamos a entender cómo funciona la economía, porque por ejemplo, si se mueren una enorme cantidad de trabajadores, ¿qué pasa con los salarios? Suben, ¿verdad? Es que suben. Ahora hay menos oferta de mano de obra y efectivamente los salarios suben. ¿Quiénes tienden a morirse más de la peste bubónica? ¿Los pobres o los ricos? Los pobres. Claro, porque son los que viven en peores condiciones y tienen menos capacidad. No pueden escapar de las ciudades. En las ciudades muere más gente que en el campo. ¿Okay? Los ciervos medio sobreviven, los podemos tener medio amarrados, pero y efectivamente se desploma la oferta de mano de obra y los salarios se van para el cielo. ¿Qué hacen los gobiernos? Ley de salario máximo. Inmediatamente. Por supuesto. Robert lo escribe en Inglaterra. El Estatuto de Trabajadores de 1350 es el salario máximo. Ordenanza y estatuto
Pero los ingleses no son tan inteligentes como parece. En toda Europa hicieron lo mismo. Pero él describió el caso inglés. El siguiente de los estatutos de trabajadores, trabajo obligatorio para todos los mayores de 60 años. Las leyes de pobres, de los que todavía habla Dickens, nacieron ahí. Y estaban vigentes por todo. Charles Dickens, ¿sí? Que habla de las leyes de pobres nacieron ahí. Ese cuento de que los obligados a trabajar, de que metían presos a los vagos, eso nació ahí. Y nació del hecho de que no querían pagar salarios más altos. Bien, y el Estatuto de Cambridge de 1388 es el más divertido de todo. Prohíbe que la gente se cambie de ocupación o trabajo o función sin un permiso de los tribunales. No necesito explicarte que, sobre todo en Inglaterra, derecho consuetudinario, eso se estrellaba con la práctica de los tribunales, no había forma de ponerlo en práctica, sino en las ciudades donde estaban los tribunales del rey. ¿Me explico? Que era derecho administrativo, no derecho común. Bien, así las cosas, en ese mundo de locura, los nuevos teóricos de la política comenzaron a defender la supremacía del Estado. Y el primero fue Marsilio de Padua. Marsilio de Padua es muy interesante porque Marsilio de Padua agarra el tomismo y hace trampa. ¿Sí? Él dice, por ejemplo, que el Estado es supremo y debe ser obedecido en razón de sí mismo y en todo lo que manda. Pero ¿qué es lo que en realidad está diciendo Marsilio de Padua? Marsilio de Padua está diciendo que la ley positiva emanada del Estado y la ley natural son una, inseparables e indistinguibles. ¿Me explico? Así que la ley positiva y la ley natural son una, inseparables e indistinguibles. Toda ley emanada del Estado es ley natural, según Marsilio. Entonces, tú no puedes oponer a lo que dice el Estado la ley natural, que era lo que se venía haciendo, porque si lo dice el Estado es ley natural. Eso es lo que dice Marsilio, es un trampa. O sea, eso es agarrar. Es una ley. De hecho, debería haberlo declarado de ley. Pero el asunto con Marsilio es que si tú aceptas que a Marsilio de Padua, tú agarras el tomismo y lo conviertes en franquismo, por ejemplo. Fácil, Marco de la Risa. Caudillo de España por la gracia de Dios. Bien, así las cosas. En esa época estábamos con la discusión de nuestros queridos nominalistas o camistas. Y surgen una serie de cosas muy extrañas. Y es que entre el rollo entre el nominalismo y el realismo, que es muy confuso en esa época, es muy difícil entender quién está de qué lado, sobre todo cuando hablan de problemas económicos. Vamos a llegar finalmente a Hugo Grocio y un Grocio. Pero, y es lo verdaderamente importante aquí, ¿quién es el primer economista a estudiar? Pues un alumno de Guillermo de Ockham, que cuando habla de economía no parece ser un nominalista sino realista, que es Buridano, el del burro. ¿Qué dice Buridano? Bueno, Buridano descubre que la común necesidad de los seres humanos se refleja en los precios de mercado. El precio injusto es el precio de mercado. Y la forma de llegar al precio injusto, el precio justo, es a través de los procesos de mercado. Claro, los diferentes excedentes, que uno gane más, otro gane menos, uno gane, uno parezca perder, todo eso es justo para Buridano. Porque es el proceso voluntario del mercado. Ahora, lo más interesante es que Aristóteles decía que el dinero no es natural, sino que es una convención artificial. Buridano llega a la conclusión contraria. Buridano descubre que el dinero es un medio de intercambio directo. Desarrolla una de las teorías más sofisticadas del dinero. Por ejemplo, la moneda, sostiene Buridano, es una mercancía del mercado y su valor, como en el caso de las mercancías, debe medirse por la necesidad humana. Entonces el dinero no es una convención, no lo crea el Estado, no es algo estéril, no, el dinero es una mercancía como cualquier otra. Eso tiene un peso gigantesco para el pensamiento sobre la economía. Y claro, al igual que los valores de los otros bienes intercambiados, guardan proporción con la necesidad humana y también la guardan con el dinero, que son las bases del proyecto de valor. Buridano insistió en que una moneda que funcionara como tal debía estar compuesta de un material dotado de valor al margen de su función monetaria. A Buridano no le gusta el dinero fiduciario. Pero ¿qué estaba
diciendo Buridano en su época, está muy bien la época, que lo que le da valor al dinero no es el sello del Estado, sino que primero este metal tenía un valor en el mercado, ¿no? O sea, el problema nos lo va a crear en el lenguaje. Parece mentira, pero el problema nos lo va a crear en el lenguaje muchos años después Juan de Mariana, con todo lo brillante que era. Porque Juan de Mariana con la moneda habla de valor intrínseco y extrínseco. Lo que pasa es que la palabra intrínseco puede tener dos significados. El valor intrínseco puede ser entendido como algo que tiene valor por su, recuerden que están hablando de tomista, por su esencia, sería un valor esencial, pero eso no es el significado que le da Mariana. Me estoy saltando a la próxima clase. Mariana lo que dice es que el valor intrínseco es el valor de mercado del metal. El valor extrínseco al metal es el valor que adquiere al ser usado como dinero. Claro. Es decir, tenía un valor como metal porque tenía utilidad y rareza, ¿se acuerdan? Mientras es rareza, y entonces la gente lo comenzó a utilizar como medio de intercambio indirecto. Eso hizo que aumentara su utilidad, porque ahora tiene otra utilidad nueva y por lo tanto aumentó su valor, ¿verdad? Pero además, al ser demandado por más gente, que aumentó también su rareza, vale más escaso, término relativo, entonces sube su valor. ¿Qué es lo que decía Buridano? Pensaba lo mismo, no usaba el término extrínseco, pero lo que él decía es que para que algo sea dinero, tiene que tener un piso de valor en el mercado. Porque si no, entonces sí sería el sello del Estado. Y el dinero sería literalmente esencial en sí mismo. No sería una mercancía cualquiera. Para una cosa que me llama una gran duda. Cuando iban a la feria, ¿cuál era la moneda utilizada? Eso es genial. Muchísimas. Es decir, la moneda que utilizaban era el peso en plata y el peso en oro. Esa es la verdadera moneda de la feria. El problema es que las monedas que utilizaban tenían diferentes calidades y diferentes pesos. Entonces había cambistas en las ferias, que además eran banqueros, pero en las ferias hacían una cosa fascinante. En todo caso, Buridano, bien. Entonces estaba ahí con lo de la feria, pero es que además desarrollan cartas de crédito y desarrollan una cosa que posteriormente, eso también va a decir en clase, se llama quilogratis pecuniario. Dinero escriturario, dinero por escrito. Es decir, no, billetes, el equivalente a un billete de banco. Cartas donde hablan de, pero lo que colocan no son los luises sino peso en metal. O sea, esto es válido por tanto, y entonces hay que realizarlo como oro y hay que hablar con el cambista. Y generan gran cantidad de dinero escriturario dentro de la feria que después se anulan las contraventas de los cambistas. Y regresan. No, las ferias son fascinantes, o sea, son mercados muy sofisticados en su época. Una de estas cosas, por ejemplo, generan dinero fiduciario. Claro, por respaldo. Pero ya va, es que indudablemente generan dinero con respaldo en principio, pero es que durante la feria se puede crear más dinero que el respaldo había. Lo que pasa es que después se anula al cerrar de la feria. Pero este dinero es privado, es decir, sí, el dinero escriturario de las ferias es privado. Es más, esto es un dato importante de esta época. La mayor parte del dinero de esta época es privado, la moneda, quiero decir. El amonedado tiene empresas privadas, o sea, los que hacen monedas, e inclusive, ¿dónde viene la fulana teoría de que el Estado es la fuente del valor? Porque los reyes querían ser los únicos que pusieran el sello. Porque tú tenías que entregarles el oro y ellos probablemente se quedaban con una partecita. Eso ya es un tremendo negocio. Pero es que además podrían echarle, por ejemplo, cobre al oro. Hacer dinero es un gran poder. Tienen ahí el nacimiento del Estado moderno. Exactamente. Bueno, los bancos eran más que todo recibían dinero y ellos cobraban por guardar ese dinero. Sí, pero O sea, el que depositaba pagaba. sí, eso es cierto, porque era un depósito. Lo que pasa es que tú podías hacer un contrato en donde tú le prestabas dinero al prestamista para que él a su vez lo prestara. Y bueno, eso es una historia un poco más complicada, todavía no hemos llegado a esta etapa del asunto. Pero Buridano no solamente fundó la teoría del dinero como fenómeno de mercado, sino que la sacó de la mística como la creación del Estado. Primero es lo que era el mercado. Aquí nos habla de Oresme,
Universidad de París, Nicolás Oresme, y es muy importante porque es el primero que presenta la ley de derecho. El dinero malo desplaza al bueno. Plantear así es una tontería. En realidad lo que dice la ley de derecho es que se establece un tipo de cambio fijo entre dos monedas diferentes. La moneda de menor valor, que sea diferente a su evaluación en el mercado, la moneda de menor valor va a desplazar a la de mayor valor del mercado. Vaya, ¿cuál es el tipo de cambio fijo oficial entre el bolívar y el dólar en Venezuela? 10. Paralelo. 605, podemos discutirlo, pero una pregunta interesante, ¿cuál es el tipo de cambio de mercado entre el bolívar y el dólar en Venezuela? De acuerdo, alguien. ¿Es mayor o menor que los dos tipos oficiales? Mayor. ¿Y qué es más fácil conseguir en Venezuela? ¿Bolívar o dólar? ¿Con qué te quiere pagar todo el mundo en Venezuela? ¿Con bolívar o dólar? ¿En qué quiere cobrar todo el mundo? Dólares. Esto es la ley de derecho. La ley de derecho es lo que es una condición particular del problema del control de precios. Y el primero en descubrir no fue derecha, sino Oresme, Nicolás Oresme. Por cierto que es muy interesante. Aquí el profesor Rodolfo menciona que Aristófanes hace una especie de muy extraña formulación de la ley de Grecia en una comedia que son las ranas. Pero está bastante jalado por el cabello esa formulación de la ley de Grecia. Pero en todo caso sí, hasta cierto punto. En todo caso, lo interesante de Oresme es que logró separar completamente la idea y comienza a hablar de las alteraciones del mercado como algo que es ilegítimo por parte del rey. Eso lo va a repetir después, por ejemplo, con mucha fuerza Juan de Mariana, años después. El rey no tiene derecho a hacer eso. Aquí hay un personaje, no me acordaba de Paolo, que tuvo una enorme importancia para la historia, no para la historia como historia, para la historia como lo que hacen los historiadores, lo que estudian los historiadores, porque le gustó mucho a los socialistas. ¿Qué fue Heinrich von Lagerstein el Viejo? También conocido como Enrique de Hesse. ¿Cuál es el rollo con este personaje? Bueno, el tipo es partidario del control de precios, se enfrenta a los otros escolásticos porque no cree que la activación del mercado produzca un precio justo. De hecho cree que el precio justo es el que aquí viene el punto interesante. Lagerstein dice algo que nadie, ningún teólogo, ningún filósofo, ningún pensador afirmó en la Edad Media antes que él. A lo largo de toda la Edad Media. Él dice que el precio justo es el que mantiene a cada cual en su posición acostumbrada, ni más ni menos. Peca de avaricia el vendedor que intenta cobrar un precio mayor para ascender en categoría social. De la carta. Ya va, pero es que la idea de que la Edad Media es una época donde todo está organizado para que no haya movilidad social, viene de aquí. Pero vuelvo y repito, este tipo es un marginado. O sea, nadie le paró. Sus teorías fueron consideradas unas tonterías en su época. No lo declararon hereje porque no tomaron la molestia. No, bueno, sí, yo claro, pero es que Holandés, ¿no? no, es alemán. Sí. Y es claro, es alumno de Buridano, ¿sabes? Pero suelta aquella cantidad de cosas y casi nadie lo pasó. Uno de sus pocos discípulos fue Mateo de Cracovia, profesor de Praga, nominalista místico, sí. Pero el asunto es, lo curioso de todo esto, es que de ahí vienen una serie de teorías históricas acerca de lo que fue la Edad Media que son falsas. La Edad Media no fue así. La Edad Media fue una época de muchísima movilidad social y económica dentro de los grupos sociales. Claro, ¿qué pasa? El problema viene después con las guerras, llamémoslas culturales, entre católicos y protestantes. Porque, por ejemplo, ustedes tienen historiadores protestantes que quieren presentar la Edad Media Católica como un periodo de inmovilismo y de retroceso. Aunque no lo fuera, están empeñados en eso, la Edad Oscura. Y claro, ¿quién se dispara una corrección de toda esta historia? ¿Quién es el primero que nos convence que este cuento no fue así? Schumpeter. Su historia de no. Mentira, lo pensaba. Primero, no es verdad
y este señor fue muy influyente en expresó Carrizo, o sea, es un bicho raro en el pensamiento escolástico. Segundo, tampoco los datos nos dan eso. Eso no fue así. ¿Por qué eso es importante? Porque si hay cosas de eso que son verdad. El cuento de la usura. Es una locura. Condenar la usura es la cosa más difícil que podía intentar un teólogo. El primero te estás enfrentando nada más y nada menos que a Jesucristo en persona. Parábola de los talentos. Estás fregado. El único soporte que tienes, bueno, tienes dos soportes. Y ambos están jaladísimos por los cabellos. Uno está en los salmos, y es cosa poética que queda más vuelta que... Y el otro está en la ley de Moisés. Pero, de nuevo, está muy jalado por los cabellos. ¿Por qué? Porque, no, la ley de Moisés es de la verdad. Hay una parte donde dice que no le prestarás con usura a tu hermano en tu tribu. Lo que Dios lo detenía. Es nada más entre los judíos, es nada más mientras están en el desierto, esta parte es muy confusa. Pero en todo caso, hay sí toda una historia de los tratados de la usura, y el ataque de la usura y el rollo de la usura. Claro. Ya Oliví había desarrollado la teoría del lucro cesante. Si la usura es condenable, ¿por qué la usura es condenable? No, se los quieren sacar de los evangelios, pero no pueden, porque en realidad se lo están sacando de Aristóteles. Es curioso, es una de las cosas que nos mete accidentalmente Santo Tomás de Aquino al traer de regreso a Aristóteles, que es la condena a la usura. El dinero es estéril. Eso no es cierto, el dinero es capital. Pero, y es un medio de intercambio, pero como Aristóteles dice que el dinero es estéril, entonces no se puede prestar dinero. Porque si tú prestas dinero con interés, estás cobrando por algo estéril, lo cual sería por supuesto ilegítimo, porque estarías pretendiendo vender el tiempo que no te pertenece. Son razonamientos filosóficos. Y por supuesto tratan de sacarlos o apoyarlos en los evangelios. Y hacen una cantidad de desastres, pero ya Oliví, ya desde Oliví, recuerden que lo declaró hereje, no fue por eso. Ya desde Oliví está el lucro cesante. ¿Qué dice el lucro cesante? Que el que cobra los intereses no está cobrando por el tiempo de ella a la que yo le presté el dinero, porque ese tiempo no es mío, es de ella. Yo estoy cobrando por el tiempo donde yo no estoy usando el dinero. O sea, si yo hubiera tenido este dinero conmigo y no se lo hubiera prestado a ella, lo habría podido usar en algo útil, hubiera tenido un lucro legítimo de eso. ¿Me explico? Yo estoy renunciando a un lucro legítimo, por lo tanto es legítimo que ella me pague el equivalente al lucro que yo renuncio, ¿cierto? Lucro cesante. Ya el lucro cesante fue la respuesta a todas las condenas a la usura a lo largo de toda la media del Renacimiento. ¿Qué ocurre con esto? Empieza con Oliví, sí, de acuerdo. Pero la cosa se pone emocionante, pues de Ridolfi, de otros muchos, de Buridano y de Oresme, cuando llegamos a lo que yo digo que es el auténtico padre de la economía. No dan ejemplo. El auténtico padre de la economía es un señor que yo tengo la manía de confundirlo con otro. Yo tengo la espantosa manía, ustedes pueden ver en internet conferencias mías donde yo me lanzo media hora hablando una cantidad de cosas sumamente curiosas acerca de San Isidoro de Sevilla. Si les suenan absurdas es porque lo son. No estoy hablando de San Isidoro de Sevilla, estoy hablando de San Bernardino de Siena. ¿Por qué yo tengo la horrible costumbre de llamar San Isidoro de Sevilla, San Bernardino de Siena? Sepa Dios. ¿Okay? Pero pasa, y es curioso, porque una cosa así como, no sé, o sea, llamar, qué sé yo, por poner un ejemplo, llamar, Newton a Einstein, usando el cuento de la teoría de la relatividad, porque cuando Newton descubrió la relatividad, ¿qué? Es más o menos así la historia. Te las cuento porque yo no escondo mis errores en internet. Cuando yo digo una barbaridad y la publico. Ahí está. Por Dios, o sea. El punto es que San Bernardino de Siena es el primer gran sistematizador económico de la escolástica. Recuerden que seguimos dentro del terreno de la teología y la teoría y la filosofía moral para hablar de economía. Pero el primero que sistematiza todo el conocimiento económico es Bernardino de Siena. Y Bernardino de Siena agarra la teoría del valor subjetivo de Oliví y se la copia textualmente.
Por supuesto, sin reconocer la fuente. Dirán, que sinvergüenza. La fuente es un hereje. Fue declarado hereje. Lo puede decir. Ni de chiste que va a poner por escrito que está repitiendo lo que dijo Leví. Pero es que se la copia textualmente, palabra por palabra. ¿Qué año es eso? 1400. 1431. Antes de la Sí, claro. El San Bernardino de Siena, de 1380 a 1444, fue su vida, es el primer gran economista. Entonces, claro, primero, Bernardino de Siena parte de la teoría del valor subjetivo. Ya ahí tiene una ventaja gigantesca. Después, San Bernardino de Siena afirma que los hombres de negocios realizan funciones socialmente útiles. Y además, San Bernardino de Siena es el primero en quitarle la ignominia que trae desde los griegos al comercio al por menor. ¿Se acuerdan? El comerciante al por menor es el más despreciable de los seres insignes. Pues San Bernardino de Siena pues dice, pues no. Los empresarios realizan funciones útiles, al por mayor y al por menor. El que vende al por menor coloca los bienes a disposición de la persona en donde ésta los necesita. Eso es de enorme utilidad. Y es una vocación. ¿Se lo escuchó? San Bernardino de Siena nos dice que el precio justo depende de la común estimación. Precio de mercado. El coste del trabajo, la habilidad y el riesgo no afectan directamente el precio, pero sí la oferta. Y Ceteris Paribus, por cierto, es el primero que formuló una ley económica usando este término. El coste del trabajo, la habilidad y el riesgo no afectan directamente el precio, pero sí la oferta de la y Ceteris Paribus, las cosas cuya producción requiera mayor esfuerzo de destreza serán más caras y se pagará por ello un precio más elevado. Ceteris Paribus, pero me siento lo más igual. Para no decir, como gran sistematizador, comienza a decir, esto hay que sistematizarlo en condición Ceteris Paribus, porque si no, no se entiende nada. De acuerdo, Bernardino sigue al pie de la letra la teoría de Oliví, y además de seguir al pie de la letra la teoría de Oliví, ¿dónde tenemos un problema con Bernardino de Siena? Bueno, hay dos. El primero de ellos es que, por ejemplo, dice Rothbard que Bernardino de Siena es el primero, o más o menos dice Rothbard y otros, Bernardino de Siena en plantearse o en formular más o menos de forma organizada la teoría de la preferencia temporal. Eso no es cierto. De hecho, yo les voy a leer algo. Res futura per tempora non sunt tantes estimaciones sicut aere collectae in instanti necuntantem. Voy a hablar de latín, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, los bienes futuros no se valoran tanto como los mismos bienes en un momento inmediato en el tiempo, ni permiten a sus propietarios alcanzar la misma utilidad. Por esta razón deben considerarse que tienen un valor más reducido de acuerdo a la justicia. Eso lo dijo en 1285 un discípulo de Tomás de Aquino. Y eso es la formulación correcta de la ley de preferencia temporal. Y además, ahí está la clave por la cual toda la teoría de la usura se desmorona. Porque los bienes futuros tienen diferente valor a los bienes presentes. Por lo tanto hay que pagar más por ellos. ¿De acuerdo? En el presente. Bueno, así las cosas, hay que pagar más por recibir bienes presentes y devolverlos en el futuro. Bien, eso lo dijo, ya lo tenía claro Gilles de Desires, o como quiera que se pronuncie en francés. Gilles, para nosotros, así en confianza. Y lo explico. Pero el asunto es que ya lo tenía claro. Sin embargo, San Bernardino lo vuelve a formular y lo formula de forma incluso más sólida, completa la teoría del lucro cesante, desarrolla una compleja y sofisticada teoría del dinero, pero pasa una cosa asombrosa, porque vamos a cerrar hoy con San Bernardino de Siena, compadre de la economía. San Bernardino de Siena tiene dos cosas que no puede soportar. Cuando las ve, se le va la razón. Lo que en su época llamaban los sodomitas, en términos modernos, digamos que San Bernardino era literalmente homófobo. Sí, pero en
en serio, sí. Porque consideraba que el pecado era tan espantoso y tan monstruoso que no le quedaba ni un ápice de piedad por la persona humana que lo practicara. Era un odio monstruoso, hay que quemar. Y le pasaba lo mismo con los usureros. El hombre no perdona a los usureros. Lanza anatemas espantosos contra la usura. Y es curioso porque siempre el problema del interés mejor que nadie. Los grandes pensadores también se contradicen. Los grandes pensadores también se contradicen. Bernardino de Siena en ese momento se contradice. Claro, es su mundo, es su época. Bien, ¿qué es lo importante para nosotros avanzar de San Bernardino hacia Oliví y hacia adelante? Lo importante es que de ahí en adelante, a partir de Bernardino de Siena, la escolástica tiene un cuerpo de doctrina económica sistematizado, mezclado con la teoría moral y con la teología, pero sistematizado como cuerpo formalizado de teoría económica, del cual vamos a poder avanzar. Y los que más van a avanzar en eso van a ser los teólogos de la Escuela de Salamanca, que vamos a estudiar la próxima semana, y en este momento nos dirá